Esta tarde se invita a otra cosa. A ver. Sí, muchas gracias, porque esta tarde tan esplendorosa pues invita a dar un paseo por ahí. Pero claro, tenemos a Paco Vinagre, que es un colaborador nuestro, ya le conocéis, de conferencias anteriores, de su trabajo en la Universidad Popular como, digamos, profesor del taller de control emocional, y nos va a hablar de un tema que no tiene gran eco ni en la prensa ni en la televisión, y es, digamos, una especie de malentendido que hay, una especie de polémica que no es polémica, que no existe, o si existe es un poco artificial. Es la oposición entre ciencia y espiritualidad. Son dos mundos distintos. Claro, si no lo vemos desde un punto de vista ecuánime y, digamos, moderado, pues con mucha frecuencia, y en el pasado sobre todo, se dio una mezcla de estos dos campos, que no debieron nunca haber entrado en colisión. Y todos nos acordamos de Galileo, etc. Pues claro, fue condenado de una forma, pues ahora se nos hace insoportable. Pero, digamos, en la raíz del problema está el haber mezclado en la discusión, la ciencia, que tiene unos objetivos y unos medios, con la espiritualidad, que tiene otros objetivos y unos medios. Bueno, pues os dejo con Paco, que es la persona que de esto sabe bastante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido y ofrecerme la oportunidad de contar esto, porque si no me lo tendría que contar a mí mismo, ya me aburro un poco, ¿no? Entonces, mi idea hoy es principalmente que nos divirtamos un poco, que veamos nueva información, que abramos un poco la mente y sobre todo lo que me gustaría sería generar duda, porque la duda es la base para poder avanzar. Si no tenemos dudas, nos quedamos donde estamos. Si tenemos dudas, empiezan las preguntas y a partir de esas preguntas podemos encontrar nuevas respuestas. ¿Bien? Pero siempre teniendo en cuenta que, salvo que tenga todo el conocimiento del mundo, no voy a llegar a la verdad. Luego siempre será un pasito tras otro pasito tras otro pasito. Bueno, empezamos. Y os voy a comentar de dónde ha venido la idea de esta charla. Hace unos meses me estaba leyendo un libro que son los diálogos que protagonizaron David Bohm y Jiddu Krishnamurti en los años 80. David Bohm es un físico del que dijo Einstein que es el único que puede ir más allá de la mecánica cuántica. Era un físico que aportaba nuevas ideas. Y en ese conflicto que tenía Einstein con los físicos de Copenhague, pues él esperaba que Bohm fuese el que resolviese el conflicto y claro, se lo llevase para su lado, ¿no? Jiddu Krishnamurti, que pongo ahí, que es el instructor del mundo, es un personaje peculiar, es un pensador indio, y ya os contaré luego que fue designado por una sociedad, la Sociedad Teosófica, como instructor del mundo, que era el que iba a venir a explicar las grandes verdades y a cambiar la humanidad. Él al final escapó de todo eso y se pusieron en contacto David Bohm y Krishnamurti porque las ideas de Krishnamurti a Bohm le encajaban muy bien. Las ideas del observador siendo el observado, que es lo que te encuentras cuando piensas sobre ti mismo, encaja muy bien con las ideas de Bohm sobre la mecánica cuántica. Y a partir de ese momento comenzó una amistad e incluso pues, llegaron a publicar las conversaciones que tenían para ver si llegaban a nuevos conocimientos, ¿no? Lo interesante es que en las conversaciones trataban de los temas principales para el hombre, ¿no? Que serían el origen del sufrimiento, qué es la mente, los patrones internos que impiden el cambio a las personas y les impiden abandonar el sufrimiento, el discernimiento, que sería la manera que tenemos de ver una verdad más allá de lo que conocemos, e incluso el sentido de la vida. La verdad que la lectura es muy interesante y lo que yo me puse a pensar es, después de 30 años, ¿habremos avanzado algo que nos permita llegar a nuevas conclusiones o dar un pasito más en el conocimiento de lo que es el hombre,
la persona. Pues ese sería el objetivo de la charla. Intentar presentaros esa nueva información de conocimientos nuevos que hemos adquirido en este tiempo y sobre todo verlo o debatirlo con una mente abierta y crítica, que ya veremos que es la base para poder avanzar. Bueno, yo también tengo el teléfono sin apagar. Bueno, esta idea, así de primeras también, cuando empecé a elaborar la charla, llegó un momento en que me dije, ¿dónde te has metido, no? Porque ¿quién eres tú para ponerte a hablar de cuántica, de espiritualidad, del mundo, de las personas, de todo? Y sobre todo que mis conocimientos pues parten sobre todo del lado de la ciencia, ¿no? Yo tengo formación de físico teórico, luego también me metí a trabajar con redes neuronales, caos, ahora estoy cercano al tema de la psiconeurología, pero del tema de la espiritualidad, filosofía y todo eso yo creo que ando bastante cojo, ¿no? Entonces, leyendo el libro, encontré una cita del propio Krishnamurti, que dice que ignorar lo que otras personas han dicho tiene una ventaja, en el sentido de que la mente no es influida por las ideas de otras personas, no está presa en afirmaciones de otros. Y entonces dije, bueno, pues esto parece como que me lo está diciendo a mí, ¿no? Y esa frase además me llevó a acordarme de otra frase de Descartes, que decía que para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo, desde los cimientos, todo nuestro sistema de conocimientos. Bueno, pues entonces yo creo que ya lo tenía claro. Digo, bueno, pues fíjate, si no tengo demasiados conocimientos y me lo puedo cuestionar todo precisamente porque no los tengo, pues lo mismo estoy en buen camino. Otra parte, también que puede parecer un atrevimiento, es intentar unir esos dos campos, ¿no? Ciencia y espiritualidad, como que parece que están totalmente separados. La ciencia no puede estudiar a Dios, Dios, ¿qué va a decir sobre la física, ¿no? Pero esto es lo bueno que tiene Internet, que hay frases para todo, y entonces encontré una frase de San Agustín que dice que el milagro no acontece en contradicción con la naturaleza, sino en contra de cuanto nosotros sabemos de la naturaleza. O sea que resulta que los espirituales tampoco están tan lejos de los científicos. Ellos se dan cuenta que incluso los milagros siguen unas leyes, que lo mismo no conocemos, pero que están ahí. Y por otro lado también encontré una frase de Carl Sagan que dice que la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, sino que es una fuente profunda de espiritualidad. Digo, bueno, pues si tenemos frases de en los dos campos para unirse, ¿no? O para tender puentes, pues yo creo que podemos intentarlo. ¿Bien? Eso sí, para no caer en los mismos errores que hemos visto tantas veces, es decir, si no hemos llegado ya a la solución, será que no lo hemos hecho bien en el camino. Lo que decía Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Tenemos que ser conscientes de cómo funcionamos para no caer en los errores de siempre. Y Krishnamurti aporta una pista. La raíz del pesar tiene su causa en el hecho de que somos ignorantes de la naturaleza general de nuestro proceso de pensamiento. Es decir, nos preocupamos por cosas que no sabemos por qué nos tenemos que preocupar. Nos duelen cosas que luego analizamos y decimos, pero si esto no me tendría que afectar para nada. Y aún así nos afecta. Luego el problema puede estar ahí, que no sabemos realmente cómo funcionamos. Y mientras no sepamos cómo funciona un mecanismo, considerando que el cuerpo puede ser un mecanismo, difícilmente vamos a hacer algo para que funcione bien. Entonces, antes de entrar en la discusión,
o en el diálogo que tuvieron Bohm y Krishnamurti y las consecuencias o las ideas que obtuvieron, vamos primero a analizarnos un poco nosotros mismos. Lo principal para poder dialogar con otra persona, sobre todo si tiene ideas diferentes a las mías, es ser consciente de mis propios prejuicios. Y esos prejuicios pueden saltar de cualquier manera. Todas las citas que yo os he puesto antes, que han quedado tan guays, los he utilizado aposta, porque cuando tú utilizas una cita de una persona renombrada, todo el mundo tiende a creer que eso es cierto. Y eso es una falacia. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga el porquero. ¿Bien? Pero eso sí que nos deja ver que nosotros como personas tendemos a aceptar como válido algo que diga una persona a la que respetamos. ¿Bien? Y también rechazamos aquello que nos genera inseguridad. Si no conocemos de nada a una persona, lo que nos diga, como no sea lo mismo que nosotros opinamos, como que lo vamos a poner en duda y además nos va a generar inquietud. Vamos a tender a rechazar eso. Eso lo resume Einstein diciendo: qué triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. O sea que esa tendencia es muy fuerte. Y tenemos que ser conscientes de ella para poder llegar a algún puerto. Cuanta más inseguridad nos generen las ideas de otra persona, menos objetividad y menos capacidad crítica vamos a tener. Nos vamos a bloquear y vamos a decir: no, eso es imposible, ya puedes recoger las velas. ¿Bien? Tenemos que tener mucho cuidado con eso si queremos avanzar. Y ahí podemos aplicar la frase de los griegos, de Sócrates: conócete a ti mismo. Si no sabes cuáles son tus prejuicios, difícilmente vas a salir de ellos. Esto lo resume muy bien Leon Festinger, un psicólogo, que dice que un hombre con una convicción es un hombre difícil de cambiar. Dile que no estás de acuerdo y se alejará. Muéstrale hechos y cifras y cuestionará tus fuentes. Recurre a la lógica y no verá tus razones. Festinger hizo algún estudio sobre sectas y de ahí sacaba este tipo de frases, de cómo puede estar la gente tan convencida de algo que es tan absolutamente falso. Pero es que también podemos estar muy convencidos de algo que no es tan absolutamente falso, y entonces nos es muy difícil también cambiar. Más cosas a tener en cuenta. Por un lado tenemos los prejuicios, tenemos nuestras creencias. Después, ¿qué utilizamos para intercambiar la información de nuestras ideas? Utilizamos el lenguaje. Pero es que el lenguaje tiene sus trucos. El lenguaje es un medio de codificar información, comprimirla para no tirarme 2 días diciéndole al otro exactamente lo que pienso, y la otra persona tiene que descomprimir con las mismas claves que yo he comprimido. Es decir, tenemos que tener el mismo contexto cultural, tenemos que pertenecer a la misma rama de la ciencia o de las letras para entendernos, porque utilizaremos terminología que no es común. De hecho, tenemos que pertenecer a la misma cultura también, porque utilizaremos giros que no se entienden en otras culturas, e incluso yo puedo utilizar frases de mi familia que la otra persona ni siquiera entienda. Luego hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje, porque tendemos, por un lado, a eliminar datos que no consideramos importantes para hacer el mensaje más corto. Después generalizamos, porque decimos, bueno, no voy a especificar cada uno de los casos, venga, vamos a cortar y vuelvo a generalizar. Y también distorsionamos la información, con lo que sacaríamos frases de ese estilo: siempre habla de Dios, luego no tiene razones lógicas, este está para allá. ¿Vale? Tendemos a hacer eso, porque comprimimos la información. La persona que recibe esa información, si no sabe exactamente cómo pienso yo, difícilmente va a entenderme. ¿Vale? Por tanto, solo va a ser posible decodificar esa información correctamente si tenemos buena voluntad.
Es decir, si cuando nos dicen algo no lo interpretamos a las malas siempre, sino que si no lo entendemos, volvemos a preguntar. ¿Qué quieres decir exactamente con esta frase? Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez. La elegancia, déjasela al sastre. Si queremos llegar a algún lado, utilicemos palabras sencillas que podamos entender todos. Y eso es muy importante cuando hablamos con temas técnicos, ya sean filosóficos o científicos. Se utiliza mucho una terminología muy específica. Pero es que incluso dentro de esa misma rama hay gente que puede ver que eso no está bien. Por ejemplo, Daniel Dennett, que es un filósofo de la ciencia, tiene esta frase: indican que mi resistencia a usar la terminología filosófica estándar para discutir esos asuntos a menudo me crea problemas. Los filósofos tienen dificultades para imaginarse qué estoy diciendo y qué estoy negando. Mi negación a jugar con mis colegas es deliberada, desde luego, ya que veo la terminología filosófica estándar como algo peor que inútil, como un gran obstáculo para el progreso, ya que se basa en muchos errores. Esto lo dice un filósofo, pero es que se podría aplicar a la mayoría de las ramas. ¿La terminología que se usa realmente está especificando qué se quiere decir en cada momento? ¿O estamos utilizando palabras que más o menos suenan? Todas esas palabras técnicas ahorran tiempo, pero también puede pasar lo que dice Einstein. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Utilizar palabras técnicas no significa que lo entienda. Por tanto, vamos a definir primero los términos que vamos a tratar después. ¿Bien? El primer término es espiritualidad. Y la definición que yo voy a utilizar en la charla es la siguiente. La espiritualidad es el camino o búsqueda para descubrir el orden en nuestra mente, el conocimiento de uno mismo. La virtud es un resultado de esa búsqueda. ¿Bien? ¿Entendemos? No tiene mucho conflicto la definición, ¿no? Vale. Ciencia. Ciencia sería una búsqueda para descubrir el orden en el mundo material, a través del método científico. Por tanto, las búsquedas espirituales y científicas son indagaciones complementarias de la realidad. Porque yo existo, tengo una realidad interior que siento todos los días y además hay sillas por el mundo y hay mesas por el mundo. Luego, si quiero explicar la realidad, me tengo que poder explicar yo y lo que hay fuera de mí. Las dos cosas. Más. Otro término. Religión. Las religiones institucionales, las que tienen un montón de seguidores y un montón de prácticas, rituales y tal, se desarrollaron como un subproducto de la búsqueda espiritual. Pertenecer a una religión no significa que seas espiritual. Tú puedes ser espiritual y no pertenecer a ninguna. ¿Vale? Exactamente igual que la tecnología es un producto de la búsqueda científica. Tú buscas cómo funcionan las cosas y si eso te sirve para calentar la leche por las mañanas, perfecto. ¿Vale? Pero no es tu objetivo. Siguiente definición, conocimiento. Y esta definición es bastante diferente a la que solemos utilizar. El conocimiento son las experiencias vitales que se registran y crean estructuras en el cerebro, que generan patrones de comportamiento y pensamiento. ¿Vale? No son ideas, conceptos. El conocimiento es toda la estructura interna que tengo yo en mi cerebro a partir de lo que experimento. ¿Bien? Y discernimiento. Discernimiento es una percepción directa de la verdad que produce una alteración de nuestra consciencia. Es decir, el discernimiento me permitiría ver más allá de mis esquemas. Veo lo que hay fuera sin que esté tamizado por lo que yo ya conozco. Es lo que me permitiría salir de mi paradigma y ampliarlo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para este diálogo entre espiritualidad y ciencia? Lo primero es la razón. ¿Bien? Pero también tenemos que ser conscientes de qué límites tiene la razón.
Lo primero, en las argumentaciones, los razonamientos no suelen ser el problema, ¿vale? La gente es inteligente y sabe argumentar. Si no estás muy implicado emocionalmente, ¿no? Cuando te implicas emocionalmente es porque yo lo digo y punto. Y ese razonamiento ya cojea un poco. El problema en las discusiones proviene de las premisas. Yo no tengo las mismas ideas de origen que tiene la otra persona, por tanto mi argumentación sigue unas ideas y la argumentación de la otra persona sigue otras ideas diferentes, ¿vale? Luego, si queremos llegar a un acuerdo, lo que tenemos que cuestionar son esas premisas. Y que precisamente las premisas es aquello que tomas como demostrado o como que es obvio. Y puede que no lo sea. En muchos casos, las premisas se toman porque tú no puedes demostrar que sea cierto o no. ¿Bien? Como por ejemplo, existe el mundo material. Yo vivo dentro de mí, experimento a través de mis sentidos, luego todo está procesado por mi mente. Si me conectasen a una máquina, yo seguiría viendo todas las cosas como las veo ahora, si esa máquina fuese capaz de reproducir todos los procesos de mi cerebro, y yo no sabría si la máquina me está generando una realidad paralela o estoy viviendo la realidad real. ¿Bien? De hecho, hay algunos científicos que hacen experimentos para saber si estamos viviendo una realidad virtual de bisnietos o tataranietos nuestros. O sea que no es tan descabellado el tema. Por tanto, vale, hay premisas que no podemos demostrar, pero lo que sí podemos hacer es sacar consecuencias. Si esto yo lo tomo como cierto, todo esto tiene que seguir. ¿Bien? Si no me gusta lo que sigue, entonces lo suyo es cuestionar qué he tomado como cierto. ¿De acuerdo? Y Einstein apostilla: si no chocamos contra la razón, nunca llegaremos a nada. Siempre estaremos dentro de lo que ya conocemos. Bien, también utilizaremos el método científico. Y el método científico también tiene sus limitaciones. Por lo pronto, el método científico solo es aplicable a aquello con lo que puedo experimentar. Si no puedo hacer experimentos, no hay método científico que valga ni ciencia que valga. Será filosofía o lo que me dé la gana, pero no ciencia. ¿De acuerdo? Las teorías de cuerdas, mientras no se construya un acelerador del tamaño del sistema solar, son pseudociencia. No las puedes meter ahí, no puedes hacer un experimento. ¿Bien? Si somos estrictos en lo que estamos diciendo. ¿Vale? Punto muy importante. La ciencia estudia elementos de la realidad, pero tenemos que tener en cuenta que todo fragmento de la totalidad es una aproximación al todo. ¿Bien? Luego no es la verdad en sí. Siempre me puedo aproximar todavía más, ir dando nuevos pasos. ¿Vale? Y en ciencia muchas veces empezamos a sacar teorías, utilizamos ecuaciones, matemáticas y tal, y lo que ocurre es que nosotros no podemos saber si esas ecuaciones matemáticas son ciertas. Tenemos que hacer un experimento, y hay veces que no puedes hacer el experimento. Pero lo que sí puedes demostrar es que la ecuación sea falsa. ¿Bien? Luego, muchas veces hay que utilizar métodos indirectos para hacer las cosas. Einstein lo tenía claro: la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Es decir, yo me he hecho una imagen, un modelo de la realidad, y los experimentos me van a decir si eso es cierto o no. Y como cada vez voy a ser más fino con esos experimentos, me voy a aproximar más a la verdad, y mi teoría cada vez va a ser más burda. Siempre es un proceso de avanzar a pasos. Y lo último, os he hablado antes de las ecuaciones, ¿no? De física. Bien. Una ecuación se puede tomar de dos maneras. Una, esa ecuación me está diciendo cómo es la realidad en sí. Y dos, esa ecuación no es más que una herramienta para que yo pueda hacer cálculos y pueda lanzar el cohete hasta la Luna. ¿Vale? Y son dos opciones totalmente diferentes. Si yo cojo la primera opción con la teoría de Einstein de la relatividad general, esas ecuaciones, que son ecuaciones geométricas,
lo que me están queriendo decir es que todo el universo está desarrollándose en un espacio-tiempo curvo. ¿Bien? Porque estoy diciendo que las ecuaciones son la realidad. ¿Vale? Curiosamente, hay otros científicos que han desarrollado también otras teorías en las que proponen que hay un campo gravitomagnético, como pueda ser el campo magnético del electromagnetismo, y obtienen los mismos resultados que obtiene Einstein con sus ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si tengo dos ecuaciones diferentes que expresan dos ideas diferentes. Eso hay que tener mucho cuidado en ciencia. Una ecuación ¿es una herramienta de cálculo? Siempre. ¿Es la realidad? Hay que ver, hay que comprobarlo. ¿De acuerdo? Y además, los propios matemáticos saben que sus ecuaciones tienen límites. Hay determinados sistemas matemáticos en los que hay verdades que no se pueden demostrar desde dentro del sistema. El propio sistema contiene verdades y tú no puedes demostrarlas. O sea que también tienes limitaciones con las herramientas de cálculo. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues después de ver todo esto, la cantidad de obstáculos que tenemos en el camino, lo que necesitamos es tener buena voluntad para entendernos. Esa sería la clave. Lo esencial aquí es la presencia de un espíritu de diálogo, que es en definitiva la capacidad de mantener muchos puntos de vista en suspensión, todos a la vez, junto con un interés primordial en la creación de sentido común. ¿Bien? ¿Qué propone Krishnamurti en sus diálogos? ¿O qué busca Krishnamurti en sus diálogos? Su único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Eso es lo que al final les va a librar del sufrimiento y por lo tanto va a crear ese orden interno, ese estado espiritual. Bueno, pues después de la introducción vamos a presentar a los dos dialogantes. David Bohm, estadounidense, nació en 1917, estudió en la Segunda Guerra Mundial con Oppenheimer y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, fue perseguido en la caza de brujas de McCarthy. Puede que Oppenheimer incluso le apuntase con el dedo. Y al final acabó por un periplo, pasó por Brasil, pasó por Israel y acabó en el Reino Unido. ¿Bien? En 1952 desarrolla una mecánica que se llama mecánica bohmiana, que es otra visión de la mecánica cuántica. La desarrolla a partir de una idea anterior de Broglie, que es el que propuso la dualidad onda-corpúsculo, y lo que dice esta mecánica es que las partículas no son probabilísticas, las partículas están en un punto definido. El problema es que nosotros, al hacer los experimentos, nunca podemos aislar el observado, la partícula, del observador, el objetivo, el aparato con el que mido. Bien, luego nos meteremos un poquito más a fondo en esa teoría. En 1959 propone un efecto que, curiosamente, lo que hace es demostrar que existen unas cantidades físicas que toda la vida se han considerado que no existían, que eran un aparato matemático, y resulta que debido a ese efecto o existen o ese efecto no es explicable. Luego, también es curioso que con las matemáticas, simplemente aplicándolas, puedas llegar a obtener leyes de cosas que luego existen. En 1980 tiene los diálogos con Krishnamurti y a partir de ahí publica una serie de teorías en las que mezcla la física con la consciencia. Él mismo lo explica diciendo que yo diría que en mi trabajo científico y filosófico mi principal preocupación ha sido con la comprensión de la naturaleza de la realidad en general y en particular de la conciencia como un todo coherente, que nunca es estática o completa, sino que es un proceso interminable de movimiento y desenvolvimiento. Bueno, las palabras que usa son un poco espirituales, ¿no? Un poco alejadas de las científicas puras. Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti, ya os digo que es un personaje muy curioso, porque nace en 1895 en la India y es adoptado por la presidenta de la Sociedad Teosófica, que es una sociedad que aparece en el siglo XIX para el crecimiento espiritual de la humanidad y mejorar a toda la humanidad. Que además tenía esa sociedad bastantes posibles y se expandió mucho. A Krishnamurti lo proclamó el instructor del mundo y creó la Orden de la Estrella para que él liderase a todas las personas que se apuntasen a la orden en su camino espiritual. Bueno, después de no sé si eran 3 o 5 años de ver que no funcionaba y que no le hacían caso, el tío cogió, disolvió la orden, devolvió toda la pasta que le dieron y todas las historias y dijo, mira, si no vamos a avanzar en ese crecimiento espiritual no me interesa lo que estamos haciendo aquí. No valen para nada los rituales. Aquí cada uno tiene que hacer su trabajo para buscar cómo liberarse del condicionamiento, de ese conocimiento que nos encasilla y por lo tanto salir del sufrimiento. Y a partir de entonces lo que hizo fue pues, dar charlas a lo largo del mundo propagando esas ideas. Su pensamiento es de tal manera que no propone ninguna filosofía ni religión. Él lo que busca es que que entendamos cuál es el funcionamiento sutil de nuestra mente y nos podamos deshacer de ese condicionamiento que es el que nos atrapa y nos genera el sufrimiento. Y además no lo hace en plan abstracto, sino que se centra en los problemas de la sociedad. La violencia, la corrupción, la búsqueda de la seguridad, de la felicidad. Bueno, pues ya pasamos a los diálogos. Los voy a dividir en 2 partes. Una parte que podemos apoyar experimentalmente y podemos ver si ha habido algún avance posterior a lo que ellos hablaron. Y otra parte que es, más lógica. Es decir, utilizas tu razón para hacer unas deducciones, pero que realmente no puedes apoyar con experimentos. ¿Vale? Nos vamos a centrar primero en esta parte y luego ya veremos hasta dónde nos llega la deducción lógica. Como decíamos antes, Krishnamurti propone que la base del problema del sufrimiento está en que no conocemos cómo pensamos. Eso nos lo dice en los años 80. Y resulta que este neurólogo, Richard Restak, nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997. Luego va a ser que sí se podía aprender algo. Y más del 80% de lo que se creía antes de 1990 es falso. Bien, luego todos aquellos que hayamos estudiado de la EGB para atrás, ya podemos empezar a cuestionarnos todo lo que sabemos sobre el cerebro. Bien, en las diapositivas cuando ponga K y B arriba son frases extraídas de los diálogos, bien, que lo iremos luego comparando con las investigaciones que vamos a citar. Bueno, primer tema, el sufrimiento. Ellos proponen que el sufrimiento existe, es algo real, y puede ser físico o psíquico, pero es interno y es percibido por la mente. También depende de nuestras experiencias del pasado. Si yo sufro ahora es por algo que he vivido antes. Y la fuente de ese sufrimiento es mi inseguridad. Temo que vuelva a producirse aquello que me hizo daño. Temo estar en una posición en la que no pueda sobrevivir. Krishnamurti además tiene muy claro, el tiempo solo refuerza el sufrimiento. Dejar pasar el tiempo no arregla la vida. Para nada. Y no nos podemos librar de él porque tiene que haber patrones subconscientes, que él llama instintos y conocimientos, que tienden a perpetuar este sufrimiento. ¿Vale? Vamos a ver si hay estudios que apoyen lo que él dice. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sufrimiento implica ser consciente de que sufres. Porque si no eres consciente, no tiene sentido hablar de sufrimiento. ¿Vale?
Y entonces tenemos que ir al elemento que registra en nuestro cuerpo ese sufrimiento, que es nuestro cerebro. Vale, pues hay estudios que nos dicen que las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales. Es decir, esa diferenciación que hacíamos entre sufrimiento psicológico y sufrimiento físico no está tan clara. Si se procesan por la misma zona del cerebro, mis emociones me van a doler exactamente igual que si me hiciese una herida. Más, el 60% del dolor crónico puede provenir de causas emocionales y psicológicas. Es decir, que lo que pasa dentro de mi mente puede reforzar incluso el sufrimiento físico de algo externo a mí. Y eso se puede ver en lo que se llama el síndrome del miembro fantasma. Cuando se sufren amputaciones, hay muchos casos en que la persona siente que el miembro amputado le duele. Y es un dolor real para él. Bueno, pues se han desarrollado un par de terapias para resolverlo. Una de ellas es simplemente colocar un espejo y colocar el miembro bueno. Si tú lo que notas es que tienes mucho dolor porque es como si tuvieses un puño muy apretado, lo que haces es poner el puño con tu brazo bueno y mirar en el espejo cómo se va abriendo. Eso al final se traduce en que el dolor baja. El cerebro interpreta que ese miembro está ahí y por lo tanto, como ya se está abriendo la mano, ya no debe doler y cambia la sensación interna. ¿Bien? Luego están muy mezclados en el sufrimiento la interpretación del cerebro con las reacciones físicas. Más. Hace poco se ha publicado un estudio de placebo en ratas. A las ratas les inyectaban morfina y luego les inyectaban agua con sal. ¿Bien? Había un porcentaje de ratas que tenían los mismos síntomas que si se les hubiese inyectado morfina. Esto no es inventado por el cerebro de la rata, es que si se mira en el cerebro de la rata se han producido las mismas moléculas químicas que si se le hubiese inyectado morfina normal. El cerebro las crea y por lo tanto tienes ese efecto y es un efecto real. Solo con la expectativa de que se vaya a producir. ¿Bien? Luego ya tenemos aquí un campo para pensar y bastante. E incluso hay otro estudio que quiero citar porque el sufrimiento normalmente lo tenemos asociado al bien y al mal. Las personas que hacen sufrir son malas y las que sufren, pues bueno, o son buenas o han sido malas antes, ¿no? Y entonces es la venganza. Pues hay un experimento con ratas que lo que se hace es atrapar a una rata y la otra la deja suelta. La rata que está suelta tiende a liberar a la rata que está atrapada. Incluso si hay comida. Hasta le guarda comida a la rata que está atrapada, muchas veces. ¿Por qué se produce eso? Pues una explicación puede ser porque el cerebro tiene una serie de neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo que están haciendo es reproducir internamente todo lo que ven fuera. Luego, si la rata está viendo que la otra rata sufre, internamente ella también está sufriendo. ¿De acuerdo? La empatía sería algo biológico. No es algo que yo decida ser bueno o ser malo, o ser más empático o menos empático. ¿Vale? Estaríamos programados para poder relacionarnos con los demás de esa manera. Bien. Decíamos que las experiencias, que el sufrimiento depende de las experiencias del pasado, la fuente es la inseguridad y el tiempo solo refuerza el sufrimiento. Bueno, pues ante esas afirmaciones tenemos la teoría del marcador somático de Antonio Damasio, un neurólogo. Lo que nos dice esa teoría es que cuando se genera un recuerdo en nuestra mente, lo que hace el cerebro es almacenar toda la información. Lo que está pasando fuera, cuáles son mis pensamientos y qué estoy sintiendo. El estado de mi cuerpo. La emoción sería cómo está mi cuerpo en ese momento. ¿Vale? Eso lo guarda porque es información, es un patrón que luego le sirve para prever qué me puede ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? El problema es que cuando yo accedo a un recuerdo, o mi subconsciente más bien accede a un recuerdo, yo vuelvo a ver las imágenes
escucho lo que pasó, me vienen los pensamientos y mi cuerpo vuelve al mismo estado emocional. Ese es el problema. Si yo viví algo muy fuerte emocionalmente y lo recuerdo, voy a volver a revivirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues que como el cerebro utiliza las mismas zonas cuando recuerda y cuando imagina, si yo intento prever qué me va a ocurrir en el futuro, voy a ir a los mismos recuerdos y voy a activar las emociones que tengo guardadas. Luego, hay situaciones que me van a hacer sentir muy mal y si pienso que pueden ocurrir, estoy activando todas las emociones internas, me estoy descontrolando, estoy sufriendo. ¿De acuerdo? Con respecto a dejar pasar el tiempo, pues tenemos una cita de Antoine Beccarat, supongo que será en francés, neurobiólogo, que dice que desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo o tapar todo con una nueva pareja, se refiere a una relación rota, no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. Pero esto se puede aplicar a todo. Es decir, yo he tenido un trauma y haga lo que haga, ¿bien? No voy a evitar que mi cerebro, al prever qué puede ocurrir en el futuro, encuentre de nuevo el recuerdo en el pasado y me mande toda esa información para evitar que se vuelva a producir. Bueno, entonces parece que por esta parte Krishnamurti y Bohm por ahí van muy bien, ¿no? Siguiente. Nos decían que era difícil cambiar porque había instintos y conocimientos que se resistían a cambiar, ¿no? Bueno, nos dicen sobre los instintos. Los instintos animales pueden ser abrumadores en su intensidad y rapidez, especialmente en los niños. Si me siento lastimado, soy irracional. Por lo tanto, la naturaleza del yo instintivo que tendríamos dentro sería: debo realizar mis deseos, no importa lo irracionales que puedan ser. Tengo que conseguirlos. E incluso peor, esos instintos están ahora reforzados por el pensamiento. Como tenemos un neocórtex maravilloso, todo lo que antes teníamos de animales, pues ahora el doble. Gracias a que le puede dar vueltas a las cosas. Bien, aquí hay que hacer alguna puntualización a Krishnamurti. Lo primero, los recién nacidos solo tienen 3 instintos. Todo lo demás es aprendido. Bien, luego los niños, si se cabrean, es porque lo han aprendido. Si un niño le pega a otro niño, es porque lo ha aprendido. No es porque sea algo innato. El ser humano solo tiene 3 instintos porque tiene un cerebro tan plástico que es capaz de aprenderlo todo. Luego no necesita programación anterior. Bien. Además, como nacemos con 9 meses cuando deberíamos nacer ya con 12 o 15, pues el cerebro está preparado precisamente, o sea, no habría madurado todo lo que podría haber madurado para tener esa capacidad de aprendizaje tremenda que tienen los bebés. ¿Bien? Bien, pues todo ese aprendizaje que hace el bebé principalmente es estímulo-respuesta. El bebé todavía no tiene el cerebro preparado para tener pensamientos complejos. Y esto es importante porque nosotros nos pensamos que los pensamientos gobiernan nuestra vida. Si hacemos un análisis evolutivo del cerebro, el neocórtex es lo último que llega y el neocórtex es esa capa del cerebro que nos permite ser racionales. Durante miles de millones de años, lo que se ha ido desarrollando primero es el cerebro reptiliano y luego el límbico. Y el límbico es el cerebro emocional. Es el que gradúa las reacciones emocionales del individuo. ¿De acuerdo? Bien. Pues en esa evolución resulta que no se ha perdido la función del límbico o el neocórtex ha bloqueado la función del límbico. No, el límbico está supervisando el neocórtex. Resulta que hay 2 rutas de respuestas emocionales. Cuando nuestro sistema perceptivo capta una información, si esa información tiene un componente emocional muy alto, puede que ni siquiera pase por el neocórtex. Hay una ruta que se llama ruta rápida, que es por el sistema límbico, que dispara las respuestas automáticas del cuerpo. Si me viene un camión encima, eso es sistema límbico. Me aparto sin pensarlo.
Porque si pienso, pierdo tiempo. ¿Bien? Esa es la segunda ruta. Y las dos rutas están funcionando a la vez. El problema es que el sistema límbico tiene el interruptor del neocórtex. Si quiere, lo apaga. Es decir, si quiere significa, si la respuesta emocional es muy alta, si la alerta es muy alta, el sistema límbico apaga al sistema racional. Por tanto, la emoción suele tener mayor influencia sobre nuestro comportamiento que la lógica. La lógica la tiene cuando estamos tranquilos. Cuando tenemos un debate sobre el fútbol o sobre política, ¿estamos tranquilos? En esos momentos lo único que estamos haciendo es defender nuestro estado emocional. Incluso hay estudios en los 70 de Benjamin Libet en los que intenta detectar cuál es el procesamiento interno del cerebro antes de tomar una decisión. Y es una decisión muy simple, motora. Si quiero mover una mano o quiero mover la otra. Resulta que la decisión inconsciente ocurre un tiempo, incluso un segundo antes de que nos demos cuenta de que queremos mover la mano. La mayoría de las acciones que tomamos son inconscientes. Nos hacemos conscientes de que queremos hacerlo. ¿Bien? Eso sí, el consciente tiene la capacidad de decir, vale, hacemos otra cosa. ¿Bien? Pero normalmente no estamos presentes, estamos en nuestras historias y el cuerpo funciona solo. El subconsciente es el que maneja el tren. ¿Bien? Los lóbulos frontales serían los encargados de bloquear esas respuestas automáticas del sistema límbico. Bien. Conocimiento. Era la otra parte que decía Krishnamurti, que bloqueaba el cambio. Recordamos que define conocimiento como las experiencias que se registran y crean estructuras en el cerebro, ¿no? Esos patrones de comportamiento y de pensamiento. Es más amplio que lo que se suele entender por conocimiento. El conocimiento en sí tiene un valor tremendo, porque me permite predecir qué va a ocurrir. Por lo tanto, me da sensación de seguridad. Y esa es la parte del neocórtex. Eso se encargaría el neocórtex. ¿Vale? O sea que no está nada mal. El problema es que la seguridad completa solo existe en la nada. Nadie me asegura que yo no salga de aquí y de repente me caiga un aerolito en la cabeza. ¿Vale? Si no me lo puede asegurar nadie, alguien podría decir, oye, yo no salgo de aquí en mi vida porque me puede caer. Pero eso me va a incapacitar. En mi vida no voy a poder hacer nada. ¿Vale? Pero por lógica no puedo decirle que no le pueda pasar. Luego estoy tomando una decisión arriesgada porque las probabilidades son bajas. Por tanto, ¿qué concluye Krishnamurti? Que para acabar con el sufrimiento hay que deshacerse del conocimiento, de esos patrones que yo ya tengo que me están diciendo si esto es bueno, si esto es malo, si esto lo tengo que repetir, si... Todas esas frases que me obligan a seguir un camino que es el que me daña. ¿Vale? Bien, pues vamos a analizar un poco lo que dice Krishnamurti. La primera parte, las experiencias se registran y crean estructuras. Eso ya lo hemos visto con el marcador somático de Damasio. Pero es que realmente la emoción juega un papel primordial en la razón. Los recuerdos que tienen una información emocional intensa se graban más. Recordamos más todo aquello que nos dispara una emoción fuerte. ¿Cómo se estudia mejor o cómo intentas mejorar tu memoria? Creando condiciones que te hagan sentir de una manera, pero intensamente. Con eso vas a conseguir recordar lo que estabas haciendo mientras te sentías de esa manera. ¿Vale? Y los estudios dicen que utilizar así las emociones lo que hacen es que mejore la memoria y tengas una mayor capacidad de aprendizaje. Es imposible separar en tu vida
la emoción de tu actividad, porque siempre estás sintiendo algo. La emoción es cómo está tu cuerpo en ese momento. Hablábamos también que el conocimiento puede tener sus problemas. Fijaos en un caso curioso que se llama el síndrome de Capgras. Cuando hay un accidente y se daña la conexión entre la zona visual y la zona emocional, resulta que las personas van a visitarle a sus familiares y empiezan a decir que los familiares son impostores. ¿Cómo puede ser impostor? ¿No ves que es él? Y te dicen, sí, sí, es exactamente igual que él, pero es un impostor, no es él. ¿Por qué? Porque el conocimiento lógico es una cosa, pero con lo que yo decido si algo es cierto o falso es con la sensación interna. Como está cortada la conexión visual y emocional, no estoy recibiendo la información emocional. Luego me falta algo. Y si me falta algo, la respuesta lógica es, este no es el que tiene que ser. ¿Vale? Así de importante es la respuesta emocional. Realmente sentimos si las cosas son ciertas o falsas. Nos dan exactamente igual las razones. Por eso no llegamos nunca a un acuerdo cuando hablamos de política, ni de fútbol, ni de religión. Porque lo que estamos haciendo es defender posturas emocionales. Y eso hay estudios. Tu cerebro tiende a justificar lo que sientes y lo que haces inconscientemente. Si a ti te sorprenden haciendo algo automático que ni te das cuenta y te preguntan qué haces, rápidamente tu cerebro empieza a elaborar una idea para explicar qué estabas haciendo. Por tanto, en muchos casos las personas no te pueden decir cómo llegan a una decisión, porque lo que hacen es sentir primero si eso es correcto o no es correcto y luego elaboran el razonamiento que les permite decir que eso es correcto o no. Y así funcionan principalmente la moral. A mí me han dicho primero que esto está mal y luego voy a buscar las razones para justificar que está mal. Resistencia al cambio. Bueno, lo que dice Krishnamurti es, si es tan difícil cambiar, debe ser porque es algo interno. Porque si fuese externo, si fuese cuestión de hacer algo fuera, de tener una actividad determinada, un proceso determinado, el cambio debería ser mucho más rápido. Y no lo es. ¿Bien? Él además fue formado por la Sociedad Teosófica, o sea que tiene un conocimiento extensísimo de las técnicas orientales, meditación, todo lo que se necesita para ese cambio espiritual. Y ve que no funciona. Nos dice que ninguno de los métodos de control externos libra a la mente del tiempo, de la experiencia del tiempo, de ese conocimiento. ¿Vale? Y tiene clarísimo que no se llega al discernimiento, a ese cambio mental, a ese ver la verdad, a través de la voluntad de hacer cosas en el exterior. Que todo es un trabajo interior. Que cuando haces ese trabajo interior se produce el cambio y ves todo de una manera diferente. Bueno, pues vamos a ver si realmente esos conocimientos son tan resistentes. Hay un vídeo en internet que es el de cómo nace un paradigma, que es un experimento en el que se colocan 4 monos en una jaula, una escalera y unos plátanos encima de la escalera. El primer mono que sube por los plátanos le tiran un cubo de agua a todos los monos. Al cabo de un par de cubos, los monos de abajo empiezan a palizar al primer mono que suba. ¿Está claro? Y luego, poco a poco, lo que se va haciendo es quitar uno de los monos y poner un mono nuevo. Y cuando el mono nuevo intenta coger los plátanos, los otros le apalizan antes de que les caiga el agua. Se vuelve a quitar otro mono y se coloca otro nuevo. Y así ese proceso se perpetúa y al final tienes a 4 monos que no les ha caído agua nunca encima, que apalizan al siguiente mono que intente subir por la escalera. ¿Bien? Eso al final es un comportamiento emocional. Yo sé que si subo me pegan, no subo.
¿vale? Lógica tendría en su momento. Después simplemente queda la parte emocional. También se ha descubierto por qué es tan difícil cambiar los valores de una persona. Los valores son las creencias más fuertes, lo más valioso para mí. Resulta que los valores fundamentales de la persona se evalúan en zonas diferentes de las que se procesa el estímulo y el castigo. Es decir, no me pueden ni premiar ni castigar para que yo cambie mis valores, porque están en otra zona del cerebro. Luego el condicionamiento no va bien por ahí. Y además, las ideas creativas, que por definición son novedosas, por eso son creativas, lo que hacen es desencadenar incertidumbre a las personas que se las cuentas. Van a decir, ¿qué me está contando este? Claro. Y si me genera incertidumbre, voy a disparar todos mis patrones de defensa. Me voy a oponer todo lo que pueda a cambiar, porque me siento atacado. ¿Por qué controlar no funciona? Tú puedes intentar controlar tus emociones, controlar tus pensamientos. Vale. Si analizamos cómo es el proceso interno del cerebro, lo que vemos es, primero tenemos los recuerdos, aquello que contábamos, ¿no? Se guardan las emociones y tal. Vale. Siguiente punto. El subconsciente es el que genera los pensamientos. Y está generando infinitud de pensamientos cada segundo. Pero nosotros solo nos hacemos conscientes de uno. ¿Vale? Si no me creéis que el subconsciente genera los pensamientos, simplemente me decís cuál es la primera palabra del próximo pensamiento que vais a tener. Este es un método de meditación. Con eso paras la mente. ¿Puedes repetir que me he quedado en blanco? Claro. Ese es el objetivo. Darnos cuenta de que nuestro consciente lo que está haciendo es hacerse consciente de los pensamientos que genera el subconsciente. ¿Vale? Es un poco lioso, pero funciona de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos viendo lo que nos ocurre. Nuestro cerebro está asociando, buscando recuerdos. Con esos recuerdos va a prever lo que va a pasar en el futuro. Y va a decidir de todos los pensamientos cuál es el más importante, el que tiene la carga emocional más alta. Y ese es el que nos va a ofrecer al consciente. ¿Bien? Cuando nos dicen que tenemos que controlar, lo que nos están diciendo es que el neocórtex, los lóbulos frontales, esos que decíamos que paraban la respuesta emocional, ese neocórtex siempre está operativo. Si siempre está operativo, de acuerdo, puedes controlarlo. Pero es que hay un pequeño problema, el que hablábamos antes. El sistema límbico es el que controla al neocórtex. Y cuando la respuesta emocional es demasiado alta, reduce el riego sanguíneo al neocórtex, lo apaga. Y por tanto, no podemos controlar nada. Hacemos lo que estamos programados para hacer. Luego, controlar solo lo vas a poder hacer mientras tengas un estado emocional bajo. Y esto es fisiológico. Bien, es intentarte dar de cabezas contra el muro. Las personas que pueden hacerlo, ¿qué significa? Que tienen un estado emocional bajo. Las personas que no pueden hacerlo, que tienen un estado emocional alto. Como eso no se ve desde fuera, pues no nos hemos podido dar cuenta hasta que no se han hecho los estudios del cerebro funcionando en vivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues llegamos ya al último punto, el discernimiento. Vale, pues si todos esos son los problemas, ¿cómo salimos de aquí? ¿No? Vale, pues Krishnamurti lo que propone es que el contenido psicológico, el conocimiento, es una estructura física en el cerebro. Vale, pues esa estructura tiene que cambiar cuando yo llego al discernimiento, para poder salir de ese patrón. Tiene que cambiar. Si no, volveríamos al mismo patrón. Y él ha tenido la experiencia de que ese discernimiento existe, esos momentos en que te das cuenta de algo que nunca habías contemplado existen, y cambia tu mente. ¿Bien? Luego eso es su experiencia. Por tanto, ese discernimiento tiene que afectar a las células del cerebro, tiene que cambiar la memoria
y por lo tanto tiene que generar una mutación. La meditación, pero no es la meditación normal, la que propone Krishnamurti, ya veremos un poco más adelante, no tendría ningún sentido si el cerebro no pudiese cambiar. Porque lo que estaríamos haciendo es, vale, me tranquilizo 5 minutos y vuelvo a estar igual. Tranquilizo 5 minutos, vuelvo a estar igual, y vuelvo a estar igual, y vuelvo a estar igual. ¿Vale? Hombre, realmente yo creo que tenemos una mínima inteligencia para darnos cuenta de que si hacemos meditación es porque algo está pasando. Hay una mejora, no somos tontos. ¿Bien? Vale, pues vamos a analizar si existen realmente esos cambios cerebrales. Pues existen. Cada vez que el cerebro aprende algo, crece. Y si dejas de aprender, decrece. Es una estructura plástica. Está adaptándose continuamente a los cambios que haya. El que no se produzcan cambios en el cerebro sería un indicativo de una resistencia a aprender nuevas habilidades o conocimientos, de una personalidad bloqueada y sin capacidad de adaptación. Luego, un cerebro que no cambia es un cerebro que está dañado. Bien, lo que va en contra de parte de la educación, que es, esto es lo que está bien, no hace falta que pienses más. Tu cerebro va a aprender las cosas, no va a cambiar nunca más. Bueno, ¿qué tipos de cambios se pueden producir en el cerebro? Pues habría dos tipos de cambios principales. Esto no es exactamente así, ¿vale? Pero va a ahorrar tiempo. Por un lado tendríamos cambios de las conexiones entre las estructuras del cerebro, y ese tipo de cambio es el que me da la creatividad. Y hay una creación de nuevas estructuras y destrucción de las antiguas que me daría el aprendizaje. ¿Qué diferencia hay entre la creatividad y el aprendizaje? En la creatividad principalmente lo que tienes es una combinación de reglas preexistentes. Estás mezclando cosas que tú conoces de una manera que no habías hecho antes. Eso es creativo. ¿Vale? Y la creatividad está ya registrada en el cerebro, cómo se produce. Cuando las personas son creativas, lo que hacen es apagar partes del lóbulo frontal, ese que paraba la respuesta emocional. Apagan las zonas de la crítica y las creencias. Es decir, si tengo que hacer algo nuevo, tengo que apagar las creencias que me dicen cómo tengo que hacerlo. Y también tengo que apagar la parte que me va a decir, pues te vas a equivocar. Solo entonces puedo ser creativo. Y eso lo hacen innatamente las personas creativas. Los que tengamos unas creencias muy fuertes o una autocrítica muy alta, no vamos a ser creativos. Salvo que nos digan, oye, haz como si fueses creativo. Y entonces das las mismas respuestas que un creativo natural. Todos somos capaces de hacer lo mismo. El problema son las limitaciones emocionales que se disparan. Bueno, pues como decíamos antes, había una parte del cambio del cerebro que es la creatividad y otra parte es el aprendizaje. Se generan estructuras nuevas. ¿Bien? Eso lo que significa es que estamos incorporando reglas nuevas que antes no conocíamos. Y aquí vamos a tener un problema. Si el cerebro es algorítmico, es decir, funciona como un ordenador, vamos a chocar con el teorema de incompletitud que hablábamos al principio. Es decir, adquirir ideas nuevas es imposible. Si es algorítmico, otra cosa es que lo sea o no lo sea. ¿Bien? ¿Me las pueden enseñar? Si me las enseña alguien, perfecto. Pero si resulta que vivimos en una sociedad en la que nadie sabe algo nuevo, todos compartimos los mismos datos, estamos atascados, porque no podemos llegar a conocimientos nuevos. Evolucionamos porque accedemos a nueva información. Esto sería traer el mundo de las ideas de Platón.
Cada vez que tenías una inspiración, lo que estabas haciendo es traer una idea que vivía fuera de ti e incorporarla en tu cerebro. Eso está remodelado ahora últimamente con lo que se llaman campos mórficos de Sheldrake. Que las ideas estarían fuera del cuerpo. El cerebro lo que sería es un sistema de radio que se sintoniza a esas ideas y las capta. ¿Bien? Incluso explicaría la espiral del desarrollo, cómo vamos cambiando en nuestra manera de pensar, ¿no? Primero tendríamos un pensamiento arcaico, que luego se transformaría en mágico, en mítico, en racional, cada vez que vamos incorporando esas ideas externas que nos permiten ampliar nuestra manera de pensar, nuestras reglas del cerebro. Bien, ¿hemos registrado esos cambios en el cerebro cuando meditamos? Pues sí están registrados. Sara Lazar, psiquiatra, la práctica diaria de la meditación hace que se hagan más densas las partes del córtex cerebral responsables de la toma de decisiones, la atención y la memoria. Luego se están creando estructuras nuevas. También hace posible que se desconecten áreas del cerebro asociadas con soñar despierto, así como trastornos psiquiátricos como el autismo y la esquizofrenia. E incluso en un último estudio nos dicen que las técnicas de respuesta de relajación, ya no meditación, sino simplemente disparar la respuesta interna de relajación del cuerpo, que existe, lo mismo que tenemos la respuesta de lucha o huida, también existe una respuesta de relajación. Las técnicas que disparan esa respuesta tienen un mecanismo de retroalimentación que altera la expresión de los genes. Es decir, lo que hacía este hombre era sacar una muestra de sangre de una persona, analizaba cuáles eran los genes de estrés relacionados con estrés que estaban activados y después de 8 semanas volvía a hacer lo mismo. Y lo que encontraba es que los genes de estrés estaban desactivados. ¿Vale? Entonces, si esto funciona así, lo suyo es saber cómo se llega a ese discernimiento, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos una pega. Krishnamurti no te da un método para llegar al discernimiento. Lo que te dice es que es un trabajo de meditación individual. Es un trabajo de autoconocimiento individual. ¿Vale? Pero lo bueno de que tenemos después de 30 años y ver cómo funciona el cerebro por dentro es que nos hemos dado cuenta de que existe esa respuesta de relajación y se puede activar. Y esa respuesta de relajación es la que genera los cambios. Luego, ¿qué pasos necesito dar para cambiar mi cerebro? Pues lo primero es activar aquello que quiero cambiar, activar las zonas cerebrales que quiero cambiar. Y eso lo relacionamos con los recuerdos. Si hay un recuerdo que me genera una emoción negativa, si recuerdo esa situación, estoy activando esa zona. Luego, ¿qué tengo que hacer? Disparar la respuesta de relajación para descargar la emoción de esa estructura. ¿Vale? Sería el sistema. ¿Hay ya alguna técnica que lo permita? Pues hay. Si queremos liberar antiguos patrones, es decir, tratar recuerdos o emociones de situaciones, pues hay una técnica muy simple y muy parecida a la meditación que se llama Quantum Entrainment, que es un nombre un poco comercial, que te enseñan a meditar en 2 minutos. ¿Vale? La técnica que utilizan, una de las técnicas es la que os he explicado antes. Dime cuál va a ser tu próximo pensamiento. Dime cuál va a ser el color de tu próximo pensamiento. Y con eso logras parar los pensamientos y estás disparando la respuesta de relajación. ¿Bien? Luego tendría 2 partes. Una es, me pongo en contacto con mi problema y luego hago esa técnica de relajación para descargar las emociones. ¿Vale? Hay más técnicas, muchísimas más técnicas. Yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional y lo que hemos hecho es juntar un poco las técnicas que funcionan. La que solemos emplear es una simple respiración. Si tú llenas los pulmones de tal manera que no te quepa más aire, tu cerebro va a empezar a preocuparse por tu supervivencia. Luego, ¿qué va a hacer? Disparar la respuesta de relajación. Si vacías del todo el aire y te quedas sin aire y llega esa sensación de asfixia, ¿qué va a hacer el cerebro?
preocuparse por la supervivencia y disparar la respuesta de relajación. Luego, haciendo ese tipo de respiración, también podemos descargar la tensión que estemos sintiendo en el momento. ¿Vale? Bueno, pero esto no es el discernimiento del que nos habla Krishnamurti. El discernimiento del que nos habla Krishnamurti es trascendente, es decir, hay algo más allá de mí que me permite cambiar. Ese mundo de las ideas, ¿qué es? Que sería la conexión con el todo. Y también ha salido una técnica de meditación que se llama Big Mind, que te permite una meditación que te facilita en gran medida el llegar a esos estados en los que sientes esa conexión con el todo. Esa técnica de meditación se basa en hablar con las partes de tu ser. El subconsciente tendría como diferentes programas corriendo a la vez. Uno es el controlador, el que está supervisando todo lo que ocurre. Otro es el niño herido. Otro es el que busca. Otro es el que quiere que le cuiden. Tienes un montón de gente dentro de ti, esas programaciones que están en conflicto unas con otras. Si permites a cada una, o bueno, a unas cuantas de esas voces expresarse, lo que estás haciendo es relajar la tensión. Y finalmente puedes pedirle al controlador que calle todas las voces. En ese momento puedes acceder a esa parte de ti que es la conexión con el todo. ¿Bien? Es un sistema de meditación que funciona muy bien y que si tenéis oportunidad de trabajarlo, pues yo lo recomiendo. Vale, bueno, pues hasta aquí lo que os comentaba antes. Esto sería la parte que tiene un reflejo experimental que podemos comprobar. ¿Bien? Y ahora entraríamos más en la parte trascendental. Eso que hablábamos antes. Si mi cerebro tiene que cambiar y no puede cambiar desde dentro, ¿a qué estoy accediendo para poder cambiar? Bien. Esto todo es teoría de Bohm y parte de una teoría materialista, es decir, la materia existe y la mente es parte de la materia. Os voy a ir detallando cómo argumenta. Lo primero, no hay manera de demostrar que el mundo material existe fuera de mi mente, pero yo asumo que existe. ¿Vale? Primer paso, no puedo mostrarlo, pero tomo una decisión. Entonces, siguiente punto, toda la materia tal como la conocemos se rige por la ley de acción y reacción. Es determinista. Si no fuese así, si la mente no fuese materialista, la ciencia no tiene nada que decir. Porque no puede hacer experimentos, luego no puede apoyarse, no puede aplicar su método, no es ciencia. ¿Bien? Por tanto, tienes que poner una premisa. La mente, que pertenece al cuerpo, que es pensamiento, sentimiento, deseo, mente particular, es parte del proceso material. ¿Qué sería el pensamiento? El pensamiento es el resultado de la acción conjunta de la mente y las percepciones. La mente abstrae estructuras estables de la totalidad, de lo que hay fuera, y las dota de una existencia independiente. Esto incluso hasta tiene un reflejo experimental. Hay una neuróloga que tuvo un ictus y se le quedó un hemisferio cerebral que se le activaba y se le desactivaba. Cuando se le desactivaba ese hemisferio, no era capaz de reconocer los números. Porque tú tienes que abstraer esa forma e identificarla con un número. Esa forma en sí no es nada. De hecho, ella no veía la diferencia del borde, dónde acababa el número y dónde empezaba el papel en blanco. ¿Vale? Luego esto sí que estaría refrendado. Las percepciones son constantemente ordenadas por el pensamiento y adecuadas al marco epistemológico previamente construido. Es decir, mi subconsciente está procesando toda la información que recibe y me la da organizada como debe ser. Y por eso dice que habitualmente percibimos lo que pensamos. Y de ahí las alucinaciones que se dan a veces, que tú piensas que has visto una cosa porque es lo que ha identificado tu subconsciente rápidamente y lo ha completado con una forma y resulta que te acercas y no es eso, es otra cosa. ¿Vale? Luego siempre el subconsciente tiende a meter en sus patrones la información que recibe.
¿Qué sería la conciencia? La conciencia sería un fenómeno emergente. El cerebro es una estructura material susceptible de generar conciencia. La ordenación adecuada de la masa cerebral a través de las interacciones físicas produce la experiencia consciente. Es decir, necesitamos las neuronas que funcionen como están funcionando para tener esa experiencia consciente. El pensamiento es básicamente algorítmico y este pensamiento sería más el pensamiento subconsciente, no tendría que ver con el consciente. Y ese pensamiento es suficiente para subsistir en nuestro mundo. Si no tuviésemos muchas ideas geniales, pues podemos sobrevivir todo el día, no pasa absolutamente nada. De hecho, somos capaces de conducir mientras no estamos ni atentos. O sea que el sistema subconsciente pues funciona muy bien y nos permite sobrevivir muy bien, ¿vale? Pero el discernimiento, eso que me permite ver más allá de mis estructuras, tiene que estar también más allá de mi cerebro, de mi subconsciente, porque si no, no podría cambiarlo. Recordemos que hemos puesto también la premisa de que el subconsciente es algorítmico. ¿Cómo organiza todo esto Bohm y cómo explica de dónde viene ese consciente? Bueno, pues aquí entraría lo que hablábamos antes de la mecánica bohmiana. Bohm lo que dice es que las partículas realmente son como las bolas de billar. Es decir, están en un sitio y tienen una velocidad determinada. No están esparcidas por la habitación y cuando mido se vienen a un punto. No. Eso es un problema de la medición. Y él lo que tiene que añadir para que los experimentos que se han hecho en física cuántica funcionen es un campo cuántico. Es decir, las partículas se moverían a través de un campo que une todo el universo. Y cuando una partícula interacciona con algo, esa perturbación en el campo cuántico se transmite instantáneamente al resto del universo. Luego, todas las partículas del universo están conectadas. ¿Vale? Entonces, la forma de ese campo, que lo podéis, si os suena lo del espacio-tiempo, pues sería más o menos similar. La forma de ese campo está determinada por un orden superior. Hay algo más allá de ese campo cuántico y las partículas, que dan una forma a ese campo cuántico y hacen que las partículas se muevan de una manera determinada. ¿Bien? Y ese algo más allá puede repetirse y haber varios niveles, ser multinivel. No tienes por qué decir que solo hay uno. La física cuántica que conocemos nosotros sería el resultado del movimiento de ese todo, de todos esos niveles expresándose en nuestro nivel material. El conjunto de fenómenos físicos, biológicos y psíquicos que acontecen en la realidad sensible y perceptible es lo que él llama el orden explicado, es decir, es lo que nosotros vemos, con lo que nosotros podemos experimentar. ¿Bien? Toda la realidad, explicada o implicada, es la existencia promovida por un fondo de energía en incesante actividad. Es un holomovimiento, es decir, un movimiento de todo a la vez, causal, que todo lo genera y sustenta. Este movimiento holístico incluye también una dimensión psíquica de la materia. Ese todo que está en continuo movimiento sería muy similar a cómo funciona nuestra mente. Es la asociación que él hace. Nuestra mente está continuamente generando pensamientos que aparecen, desaparecen, cambian. Sería lo más cercano a ese todo en movimiento. Por lo tanto, él propone que existe una mente universal, que sería el todo. El hombre es un ser material psíquico con relativa independencia del todo. Podemos separarnos, capaz de sentir físicamente y pensar conscientemente la realidad material. El hombre puede aislarse de la dinámica cósmica y funcionar en un reducto de la creación con el modo pensamiento. Es decir, el subconsciente es lo que nos mantiene aquí y nos permite interaccionar con el mundo material. Y esa estructura interna
del pensamiento que nos dice que esto es una mesa es lo que nos permite también movernos en el mundo material. Si no distinguiésemos dónde empieza la mesa y dónde acaba el espacio anterior, estaría dándome de golpes con todo. ¿Bien? Luego, gracias a ese subconsciente, podemos interactuar con el mundo material. Pero también podemos volver a conectarnos con esa mente universal si apagamos ese modo pensamiento. Es decir, en esos momentos de meditación en los que todo se acalla, es cuando accedes a esa información, a esa mente universal. ¿Bien? Muy bien. Esta ha sido la parte dura. ¿O no? Nos queda la gran pregunta. ¿Existe el libre albedrío o no? Porque todo esto que os he contado presupone que somos libres y que por decisión voluntaria podemos hacer algo para cambiar. Si no fuésemos libres, si todo estuviese predeterminado, yo estaría contando aquí esto y daría exactamente igual, porque sería lo que tendría que hacer desde hace millones de años. Entonces, vamos a analizar un poco la idea del libre albedrío y la vamos a encajar con esta idea del universo de Bohm. A ver qué ocurre. ¿Bien? Bueno, tenemos una cita de Epicuro que dice: el que dice que todo acontece por necesidad, nada puede objetar al que niega que todo acontece por necesidad. Pues esto mismo afirma que acontece por necesidad. Es decir, si alguien dice que no existe el libre albedrío, ¿qué sentido tiene una cárcel? Porque si te tenía que matar, te tenía que matar y no podía hacer otra cosa. ¿Vale? Más o menos por ahí iría el discurso. Es decir, toda decisión que tomemos, si somos libres o no, va a tener unas consecuencias. Y habría que ser por lo menos coherente. Esta frase de Epicuro la podemos actualizar y vemos que en el siglo XX Stephen Hawking, el físico este de la silla de ruedas, ahí lo tenemos en su boda, nos dice que los seres humanos son clases de máquinas biológicas complejas, que aunque nuestro comportamiento es imposible de predecir perfectamente en la práctica, el libre albedrío es una ilusión. Y él elige su teoría física acorde a esto. Y elige una teoría física determinista absolutamente. ¿Bien? Pero luego creo que en su vida él tomará sus decisiones y obviará esta idea. Por otro lado tenemos a Schrödinger, que es otro de los padres de la cuántica, que dice: hay experiencia directa, incontrovertible, de que los seres humanos tienen libre albedrío. No será tan incontrovertible si hay alguien que lo niega, pero bueno. El cuerpo humano es total o al menos parcialmente determinado, lo que lleva a concluir que yo soy la persona que controla el movimiento de los átomos de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Es decir, que yo sea libre implica que yo soy un motor inmóvil. Yo decido que mis átomos se muevan de una manera determinada sin causa anterior que yo. ¿Vale? Pues os voy a ofrecer unas cuantas interpretaciones de la realidad. Primera, probabilística. La cuántica esta de unas veces pasan unas cosas y otras veces pasan otras, ¿no? Ahí tenemos una explicación. Otra es el determinismo local, que significaría que las cosas están predeterminadas y pasa lo que tiene que pasar en todo momento. ¿Bien? Y esta es la que defendería Hawking, que para saltarse el tema este de las probabilidades de la cuántica, lo que dice es que cada vez que aparece una probabilidad aparecen universos diferentes. Y tenemos tantos universos como probabilidades cuánticas ha habido a lo largo de la historia. O sea que es una explicación que por un lado te resuelve un problema y por otro lado dices: ¿y de dónde sale tanto universo? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y por último tenemos la teoría de Bohm, la que os he comentado antes, que es una teoría determinista, no local, es decir, todo está conectado con todo y lo que yo haga le repercute a todos los demás, y hay múltiples niveles. Vamos a ver qué pasa en cada una.
Bueno, si viviésemos en un sistema aleatorio puro, las cosas no se sabría por qué pasan. Pasan y punto. Pero si fuese aleatorio puro, lo normal es que no ocurra absolutamente nada. Porque lo mismo que voy para allá, voy para el otro lado. Luego, al final de media, no hay evolución ninguna. ¿Bien? Podemos mejorar el sistema aleatorio puro y pensar en uno que sea mitad determinista, mitad aleatorio. Es decir, hay unas leyes, pero hay ciertos puntos del camino en que hay una probabilidad. ¿De acuerdo? Y eso va a tener unas pegas, que es ¿y cuál es la probabilidad que me toca a mí? ¿No? ¿Aquí qué viene? ¿Un dios de estos griegos y dice pues a ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar lo otro? ¿O me pasa y ya está? Y es lo que me toca. Decido un rato, pero cuando hay una probabilidad, pues lo que me toque está bien y lo que no me toque pues no está tan bien. Si eso lo asociamos al individualismo, yo lo que gano es porque me lo he currado yo todo, pues no casaría mucho, ¿no? Porque hay probabilidades que lo que ha pasado es que has tenido suerte y te han encajado todas juntas, porque si no, te podía haber pasado otra cosa. Sistema causal local. Es decir, estoy totalmente predeterminado, pero lo que yo haga no afecta a los demás. Entonces, podría ser el mundo en el que vivimos, es el que defiende Hawking, y lo que ocurre es que como hay tantas posibilidades en mi mente, yo supongo que soy libre, porque como además puedo prever lo que va a ocurrir y de hecho veo que lo que yo he previsto ocurre, ¿vale? Puedo tener la sensación subjetiva de que eso es controlado por mí, pero no tiene por qué, ¿vale? Si me falta información, en este sistema lo llamaría azar, esa información que me falta, pero realmente no es azar, tenía que pasar lo que tenía que pasar. ¿De acuerdo? Sería similar al ajedrez. Tenemos un juego, tenemos unas reglas de movimiento, podemos hacer muchos movimientos diferentes, pero todo está dentro de las mismas reglas. Y por último tenemos el que propone Bohm. Tendríamos un sistema causal, es determinista, no local, los cambios que haga yo van a todo el mundo, y multinivel. Es decir, salgo del problema anterior cada vez que mi consciencia se conecta a un nivel superior. Extraigo nueva información y con eso cambio las reglas del juego. Es como que cojo el ajedrez y ahora le añado una regla nueva, con lo que estoy generando muchísimas más posibilidades de interacción. ¿Vale? Todos estos sistemas, al final, el problema es la consciencia. Sigue estando ahí. Bueno, vamos a dar unos datos más para ver qué sistema elegimos. Curiosamente, hay experimentos hechos que se llaman experimentos de indefensión aprendida, que dicen que los castigos aleatorios generan un estado de depresión clínica y otras enfermedades mentales. De hecho, gracias a este efecto en la mente, los prisioneros de una cárcel o un campo de concentración no se escapan, porque llegan a un estado en el que asumen que no tienen ninguna opción de cambiar las cosas, de que no controlan su realidad, y por lo tanto se deprimen y se quedan estáticos, no hacen nada. ¿Vale? Hay otros estudios que dicen que creyendo en el libre albedrío, las personas tienen más ilusión y son menos agresivas. O sea que es curioso que tengamos efectos psicológicos que reforzarían la idea del libre albedrío, pero pueden también ser ilusiones. Aplicado al sufrimiento, si el sufrimiento implica una consciencia de ser sufriente, sin libre albedrío no podrías cambiarlo, es lo que te toca. Luego todo lo que hemos hecho hoy con esta charla no serviría para nada, ¿no? Porque daría exactamente igual. Y eso te lo puedes llevar incluso a el sistema social, ¿no? Si tendemos unos a ayudarnos a otros para reducir el sufrimiento, tenemos unas leyes para que el comportamiento de las personas cambie, todo eso, si es determinista, pues no tiene sentido ninguno tampoco. Voy generando dudas, ¿no? Vale, pues entonces estoy haciéndolo bien. Y por último, y ya acabo,
Destino, suerte y libertad. Esos son tres conceptos que podemos explicar desde nuestra experiencia cerebral. El pensamiento son procesamientos subconscientes a partir de estructuras fijas. ¿Vale? ¿Os acordáis? El conocimiento. Luego, ¿eso qué va a dar? Patrones inconscientes. Si yo no soy consciente de que eso es un patrón, cuando de nuevo vuelva a hacer lo mismo que no quería hacer, ¿qué va a ocurrir? Que voy a pensar que es el destino. Yo lo he intentado, pero he vuelto al mismo punto, ¿no? O si yo he hecho todo lo que he podido para cambiarlo y al final mi subconsciente me sabotea y llego al mismo punto o no consigo lo que yo quería, ¿qué voy a decir? ¡Qué mala suerte! Si yo lo he puesto todo de mi parte. ¿Bien? Pero las dos cosas están gobernadas por el subconsciente. Si no nos hemos dado cuenta de que tenemos esos patrones, los vamos a repetir. ¿Bien? El pensamiento consciente, el discernimiento que me permite percibir la realidad sin mediación, sin esos filtros, esos paradigmas. Puede ser elaborado por el propio cerebro o por parte de otra mente. ¿Bien? Lo que me va a dar eso son nuevas opciones de elección. Y al final, ¿os habéis cuestionado qué significa libertad? Cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida es porque algo nos gusta o nos disgusta. O lo normal, decidimos entre esto o lo menos peor. No entre lo mejor y lo peor, sino lo menos peor. El único momento en el que seríamos realmente libres es cuando tuviésemos un montón de opciones y nos diese igual coger una que otra. En ese momento lo que haríamos sería una elección al azar. Bueno, pues si os ha quedado la duda, yo creo que he cumplido. Gracias. Bueno, pues si no me he comido todo el tiempo, que creo que sí, ¿no? O más. Pues si hay alguna pregunta o... Dinos. Se me ha quedado colgado en un punto, cuando has hablado de Schrödinger, ¿no? Sí. Cuando dices que tenemos un motor de pensamiento que es externo a la propia materia de tu cuerpo. ¿Por ahí más o menos lo he entendido? Sí. Sería el alma. O la mente cósmica. Me acabas de derrumbar. Es decir, eso sería muy parecido al mundo de las ideas de Platón. Es cada vez que yo recibo una iluminación, lo que estoy recibiendo es una información, una idea nueva, que yo incorporo a mi sistema. Luego mi sistema tiene que ser capaz de soportarlo y tender puentes entre mi estructura y la idea nueva, que en muchos casos tengo que tirar estructuras para poder encajar. Y hay veces que ni siquiera se encajan. ¿Vale? Esa sería la inspiración del creativo. No exactamente, porque el creativo estaría más enlazado con asociaciones nuevas. ¿Vale? De hecho lo hemos visto, simplemente con dejarte ser creativo ya puedes ser creativo. Hay una diferencia fuerte entre lo que es la creatividad y lo que es la iluminación. La iluminación es un conocimiento totalmente nuevo. Cuando Einstein diseñó su teoría de la relatividad, que es totalmente nueva, ¿en qué conocimiento anterior se pudo basar? ¿O simplemente fue un golpe de inspiración o una conexión con el cosmos y le dijeron, mira, majo, esto no es como se piensa, es justo al revés? Pues lo normal es que sí, cuando tienes un salto en un desarrollo, en alguna rama del conocimiento humano, suele ser una inspiración, es decir, es como un elemento nuevo que aporta unas nuevas reglas a todo el sistema. Y ya no juegas al mismo juego, es otro juego diferente. Sí. ¿Son superdotados? Bueno, en teoría todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Vale? El superdotado es el que tiene la conexión más clara, no tiene que hacer menos para recibir esa información. Sería la manera de explicarlo. Es que has hablado del sufrimiento, Sí. pero ¿qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con el mal?
buena que pregunta. El sufrimiento a lo mejor es una consecuencia del mal, Sí. o bien físico, o bien de tipo espiritual Sí. o emocional, pero no sé, ¿qué pasa con el mal en el mundo? O sea, Vale, esto es muy importante porque si nosotros consideramos el mal como algo objetivo y algo externo a nosotros, ¿vale?, estamos vendidos. Si el mal es algo subjetivo a mí, yo puedo hacer algo para cambiar. Y te va a llevar a dos argumentaciones totalmente diferentes. El mal normalmente lo identificamos como un sufrimiento. Alguien me está haciendo una acción a mí y yo estoy sufriendo por esa acción que recibo, ¿vale? Eso sería la idea de mal, ¿no? No es que un volcán explote y... Vale. Entonces, ese mal, ¿cuál es su sustancia? Si yo después de recibir ese daño soy capaz de cambiar la estructura de mi mente y liberar el sufrimiento, ¿ese mal es menos mal o sigue siendo el mismo mal? ¿O qué ha pasado? yo me refiero, entiendo lo que estás diciendo, pero yo me estoy refiriendo a, por ejemplo, una persona que es mala, Sí. que comete un asesinato, que Sí. mata a 8 personas, Sí. la estamos juzgando y a lo mejor es un problema de su mente, entonces las leyes son injustas. Las leyes Pero se elaboran de acuerdo al paradigma que tú manejas, ¿vale? El paradigma que nosotros manejamos socialmente es el pensamiento es el que manda y tú puedes controlar tus emociones. Ese es el paradigma que se maneja y por lo tanto eres culpable y responsable de no haberte controlado, porque podías haberlo hecho. Cuando te juzgan, tú tienes, ¿cómo se llama? El atenuante, ¿no?, de trastorno mental. Es decir, no podías controlarte en el momento y por lo tanto, pues no eres responsable de lo que habías hecho. Viendo lo que hemos visto hoy, la verdad es que el trastorno mental está, para mí, en todos los actos. Es decir, si tú tienes una rabia de tal magnitud que te bloquea toda la capacidad de razonar, ¿eres responsable de tus actos o no? ¿Vale? Lo que pasa es que eso, socialmente, ¿a qué te lleva? Todos... ¿no? Entonces, o implementas algo para cambiar todos esos patrones que ya tenemos, o sigues como estás. Que por lo menos te estás librando de un porcentaje de gente que va a intentar evitar el problema. Aunque cuando luego se enfrente en la realidad con ese problema, si el nivel emocional es lo suficientemente alto, no va a poder controlarlo. Y otra cosa, yo creo que aquí lo que falla por la base es la educación, ¿no? Porque no nos enseñan en la escuela a controlar las emociones ni nada. Entonces, claro, el problema ya es de base, ¿no? Sí, Para poder convivir. sí, sí. Por ahí va... Cuando has hablado antes del sistema límbico y Sí. del neocortes, las personas que son muy emocionales y que apagan el neocortex, ¿eso tiene algo que ver con la hiperactividad y el déficit de atención? Tiene que ver con todo trastorno de comportamiento. En ese momento esa persona es lo único que puede hacer, porque tiene tal nivel emocional interno que su capacidad de razonar y controlarse desaparece. Esas técnicas que has dicho de relajación, de meditación, Sí, ¿van bien para este problema? irían bien para todos, porque al final lo que estás generando es un cambio en la estructura del cerebro. Luego, si no se disparan esas emociones porque la estructura que dispara la emoción ya no está, ¿vale?, pues vas a mantener la calma. ¿Y es comprobado que tiene resultados positivos? O sea, experimentado. Comprobado, vale. A ver, ¿qué significa comprobado a día de hoy en ciencias, sobre todo en la parte de medicina o temas de salud? Comprobado significa que has tenido que hacer un estudio con un número mínimo de personas, con un protocolo de actuación, y todo eso cuesta un pastón. ¿Quién puede comprobar eso? El que tenga un pastón. Luego está la siguiente opción. ¿Interesa o no interesa? Bueno, pero si se lleva a la práctica, pues en los centros donde se lleve y tal,
supongo que tendrán contacto con la gente y sabrán si les da resultado o no Sí. les da resultado en su vida. Sí, no. Sí. Esto se está aplicando, por ejemplo, en colegios. Se les explica a los niños que cada vez que se encuentren mal, se les explica alguna técnica de respiración para liberar las emociones y tal, y se van dando cuenta de los cambios que tienen los niños. Otra cosa es la publicidad que reciba también esas investigaciones. Si no sale en la tele, no existe, ¿no? Entonces, que esté comprobado, puede estar comprobado. El asunto es que oficialmente no está comprobado si no está publicado en una revista que tenga un impacto tal y que esté reconocida y que se le dé publicidad, ¿no? Si no, nos queda la otra parte. Intentar hacer que funcione lo que llevamos 5.000 años intentando que funcione. Lo mismo algún día lo conseguimos, ¿no? Porque controlar la mente, lo mismo que proponía Aristóteles, lo mismo que proponía Buda y tantos otros. Y sobre todo, si hemos visto que hay un sistema fisiológico que no te permite controlarte, es que estás luchando para nada. Es que eso es así, es fisiología y eso ocurre tal cual, no se puede hacer nada. Nada. Claro, es que si no, no existiría el trastorno mental transitorio. Si se puede hacer algo, pues hazlo. Pero no se puede. Dos cuestiones. Sí. Una poco chistosa. Vale. Si uno nace Judas, Sí. ¿dónde está el libre albedrío? Si uno nace... Es que ahí ya te metes en unos temas gordos. ¿Qué es? Los patrones subconscientes no aparecen a partir del momento de nacer, ¿vale? Los patrones subconscientes empiezan a formar a partir de que las células nerviosas del cerebro del feto están funcionando. Y ahí empiezan a captar toda la información que sobre todo proviene de la madre, ¿vale? Luego ahí ya vas teniendo una predisposición a tener un carácter determinado. Si las mujeres están viviendo unos embarazos de muchísimo estrés, lo que están haciendo es que los niños salgan con una predisposición a tener muchísimo estrés, ¿vale? Luego, si naces un Judas, puede ser porque tu embarazo haya sido de Caín, ¿no? Vale, la otra es el tal físico Bohm. Sí. Dice que podemos tener por ahí arriba una mente universal y un todo. Eso suena a una La espiritualidad total. Sí, sí. al Dios cristiano. Bueno, al Dios cristiano... Metano y De metano y de todo. Bueno, a un Dios. Sí, sí, sí. De hecho, hay el Kybalión, por ejemplo, lo que propone es como que hay 7 niveles de espiritualidad en los que te vas acercando al todo y tal. O sea que encajan muy bien con ideas tradicionales, pues esotéricas o espirituales, ¿sí? Bueno, hay una teoría materialista, ya que Bohm parece Sí. que es materialista, en la cual viene a decir de que la materia altamente organizada, cuando toma conciencia de sí misma y de la otra materia que le rodea, pues Sí. es capaz de esa toma de conciencia, pues ser, Sí. una palabra, el ser, Sí, sí. el pensar, Sí. el estar. Y en ese sentido, pues hay, como diríamos, una ligera contradicción con un montón de otras teorías materialistas, Sí. como por ejemplo la que quiere Sí. encarzar Bohm con Krishnamurti, Sí. y yo tendría que haber hecho un reset, porque tú diste la clave al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo hago. Pero para mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que si tú, para tener una idea, resulta que tú no tienes una idea, lo único que tienes que hacer es percibir esa idea que está ya por ahí, es el modelo de Platón, Sí, el platónico. sí, sí. Y he querido entender que ese modelo es el que impera en toda esta exposición. Sí, en cierto sentido sí. Entonces, claro, en ese contexto, Platón está esas ideas del mito de la caverna están muy cuestionadas. No sé, porque hay una corriente en las matemáticas que son platonistas, que dicen que las matemáticas son algo más allá que las simples fórmulas, números y el más y el menos, ¿no? Sino que están imbuidas como de una esencia de realidad, de una idea, ¿vale? Luego también eso es una corriente dentro de las matemáticas. De hecho, Penrose es de esa corriente, Roger Penrose.
Y porque claro, ellos están viendo que tú pones unas ecuaciones y de repente son capaces de explicarte cosas que tú no estabas buscando, sino simplemente por empezar a trabajar con unos determinados números obtienes unas ecuaciones que modelan una realidad. Y dices, ¿y qué sentido tiene que un número que me lo he inventado yo, que ha sido un trabajo puramente mental, esté modelando una realidad? Pues es como que hay una conexión, pero bueno, eso es todo elucubración. Tú antes, y perdona, vuelvo a insistir, diste 2 hitos, Sí. ¿no? 2 años, ¿no? A partir Sí. de los años 90, quiero recordar, todo lo que hemos aprendido anteriormente a eso, pues, invalidado. Bueno, invalidado no. Pues es que hay una teoría muy Sí. interesante sobre precisamente las conexiones de muchos físicos, muchos físicos especialistas en mecánica cuántica, que lo que encarazan es con el budismo, con eso eludir el sufrimiento, que es una de las esencias del budismo, por ahí es Sí. donde va toda la Sí. esencia budista, ¿no? Y que eso podríamos decir que, aún siendo de gran relevancia Sí. y grandes pensadores, al día de hoy podríamos decir que están súper cuestionados, y más que súper cuestionados no, sino que están, podríamos decir, otras tendencias novedosas que Sí. no agarran esas teorías, ¿no? A ver, por ejemplo, en el budismo, que como comentabas, es eludir el sufrimiento. En este caso, Krishnamurti no sigue para nada el budismo, es decir, no sigue ninguna de las tradiciones espirituales clásicas, porque él lo que pretende es liberar el sufrimiento. No eludirlo, no esconderlo, no guardarlo. No, pero es que es totalmente diferente, porque eludir, algún día me lo voy a encontrar. No, pero es que ellos lo eluden, porque la meditación budista y vivir en la meditación budista es estar apartando las emociones. Y un día te sientas encima de ellas y saltas, ¿vale? Y hay mucha gente que practica Zen, que puede llevar 30 años en un monasterio budista y resulta que no sabe relacionarse con la gente porque se pone nervioso, ¿vale? Entonces es que falta algo, hay algo ahí que no encaja. Y luego en las corrientes, pues cada uno se mueve con sus ideas, como le vayan encajando, pero más o menos la idea al final es la misma, ¿no? Es esa mente universal que está más allá, y lo que estamos viendo aquí es una manifestación de... Que, vamos, si te pones a mirar las ecuaciones cuánticas y las tomas como ontológicas, como que son lo que son, la realidad se compone de ondas que interaccionan y en un momento determinado generan una partícula en el mundo real que desaparece al momento siguiente y que vuelve a aparecer, y que ese desaparecer y aparecer nosotros lo vemos continuo. Pero en el tiempo de Planck, que es el tiempo en el que aparecen y desaparecen, ¿vale? Tienes una partícula y luego no la tienes, ¿vale? O sea que es la realidad, que puede ser muy diferente a como la vemos. Perdona, que... ¿Podrías explicar un poco el concepto de campo mórfico? Porque yo me he perdido y... Sí, el concepto de campo mórfico es muy parecido al de las ideas. Lo que pasa que lo que propone Sheldrake es que como el cerebro sería como un ordenador, pero su disco duro está fuera de él. Entonces, tú estás escribiendo en ese disco duro externo y cualquiera podría acceder a esa idea externa, ¿vale? Y él propone casos de avances científicos en los que una persona tiene una idea y de repente aparecen 50 publicaciones con la misma idea. Es como que se propaga esa información y no ha habido interconexión entre las personas que la han tenido, ¿vale? Entonces, no sería exactamente lo del mundo de las ideas, porque esto sería como la mente universal, quedaría como en medio, ¿no? Como que la información se comparte entre todos, y eso estaría enlazado con el campo cuántico. Todo lo que nosotros experimentamos lo estamos grabando o lo estamos haciendo que influya en ese campo cuántico que nos une a todos los demás. Que tampoco es tan raro. Nuestro cerebro es un aparato electromagnético y los aparatos electromagnéticos tienden a acoplarse, a sintonizarse. Somos más como una radio que no como una caja de madera. Yo sigo con una pregunta de la mente superior y tal, porque yo en principio creo, hasta ahora he creído, según Sí. mi perfecto pensamiento y mi perfecto cerebro, de que Dios no existe. Vale. Es una... Defíneme Dios. Yo lo siento así, lo pienso así, lo razono así, por un montón de cosas. Sí, sí, pero ahí Pero claro. iríamos al principio de todo. Glosario de términos, defíneme Dios.
Pero como no lo puedo definir, no existe. Bueno, pues vale, nos quedamos ahí. Bien. Todo lo que no exista entonces es Dios. Perdona, hay cosas que existen, yo no lo puedo definir, pero Vale, sí que sí, perdona. pero yo razono de cierto modo Sí. y pienso, es una chorrada pensar que existe un Dios providente que va a estar. No, eso es una chorrada. Pienso, puedo llegar como mucho al último punto del pensamiento platónico, ¿no? Que al final de todo está lo uno, el Sí. uno, ¿no? Y ahí, Sí. joder, la Iglesia Católica, las religiones se han Sí. aprovechado tremendamente de ese, Sí, sí. de ese discurso, ¿no? Sí. Pero digo, bueno, pues ese uno está allí como mucho, pero ¿por qué tiene que ser Dios en el sentido en el que, o un Dios en el sentido en el que me lo cuentan? Vale, ¿Ese entonces sería esa mente? vale. Entonces, tu definición de Dios es el Dios aproximado cristiano. Yo creo que no. No. Tal y como lo ha definido, es absolutamente lo contrario. Yo creo que los cristianos han adoptado esa idea de Dios transformándola un poco... Sí, pero ¿qué es lo que te molesta a ti de ese Dios? ¿Que puede hacer algo que tú no quieres? Exacto. Vale, ya, entonces ya hemos centrado el problema, ¿vale? Que es, yo quiero mi libre albedrío y que no me lo toquen. Por supuesto. Vale, perfecto. Pues entonces, en este caso, la mente universal no es más que información. ¿Vale? Tú lo que accedes es a esa nueva información y tú decides si la quieres usar o no. Es como que las matemáticas existirían aunque no existiese universo. Sería un poco ese planteamiento. Sí. Sí. El tema es que tú al final vas a tomar decisiones con respecto a la información que tengas, luego nunca eres libre, porque no tienes toda la información. Bueno, eso me consuela. Pero no te lo imponen tampoco, simplemente te dan una carta o te dan otra, la que te toque, pues con eso te mueves para un lado, te mueves para otro. Oye, en ese modo de sintonización, la Sí. telepatía entonces sería creíble. Es que, mira, os doy un dato. En ordenadores del ejército, los procesadores están codificados porque hay aparatos que permiten leer las ondas electromagnéticas que emite el procesador y si yo sé cómo es el procesador puedo reconstruir qué procesamiento ha hecho. Entonces codifico el procesador para que no lo puedan hacer. ¿Qué diferencia hay entre un procesador en cuestión electromagnética y un cerebro? El asunto es, claro, tu cerebro está emitiendo sus ondas con respecto a su proceso. ¿Yo tengo el mismo proceso? ¿Yo tengo el decodificador de tu proceso? La posibilidad existe. Que sea como se vende de te pillo la idea, lo veo muy complicado. Porque tu codificador, además, tiene tus experiencias y codifica con respecto a tus experiencias. Es mucho más complicado incluso que el lenguaje. Sí, pero no sería descabellado pensar que todos podemos sintonizarnos telepáticamente si compartiésemos experiencias, ¿no? Eso desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista del campo cuántico de Bohm, lo estás haciendo sí o sí. Pero ahí entramos en el tema de qué es la conciencia. O sea, la conciencia se identifica con que la piel para adentro soy yo, que la piel para afuera eres tú. Entonces, ¿por qué esa separación? Es una identificación falsa. Bueno, llega... Una parte de energía, que Sí. es mi cuerpo y todos mis pensamientos y Sí. realidades emocionales y físicas, Sí. eso lo soy yo. Y tú te veo como algo externo. Es porque es el paradigma con el que has crecido y es como funciona tu subconsciente, lo entiende así, ¿vale? Pero si perdieses... Científicamente es absurdo. Sí, y si perdieses un hemisferio, no verías la diferencia entre tú y la persona que tienes al lado, ¿vale? O sea que es una construcción, más bien. Y de hecho, el concepto de alma al final lo que significa es como que el alma es la consciencia y está imbuida en un cuerpo, o sea, ni siquiera el cuerpo soy yo, ¿vale? O sea que tienes ahí más opción. Bueno, ya no hay tiempo, ¿no? Muchas gracias. Oye, por eso lo doy. Oye, tenemos trabajo para esta noche, ¿eh? Esta noche meditar todo esto. Voy a sacar una foto, ¿vale?